Bienvenidos a Historiar, Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Mi nombre es Inés Pérez y hoy vamos a reflexionar sobre qué historia permite contar la trayectoria de un objeto o de una mercancía. En este caso vamos a hablar de la uva chilena. ¿De qué actores debería hablar esa historia? ¿Y en qué escalas debería contarse? Vamos a conversar sobre estas preguntas con Heidi Tinsman, que es profesora de la Universidad de California, Irvine, doctora por la Universidad de Yale, reconocida con la beca Guggenheim por su labor como historiadora y autora de una infinidad de artículos científicos y de libros, entre los que se destacan La tierra para el que la trabaja, género, sexualidad y movimientos campesinos en la reforma agraria chilena, y Se compraron el modelo, consumo, uva y la dinámica transnacional, Estados Unidos y Chile durante la Guerra Fría, que es el libro sobre el que vamos a hablar hoy. Este libro, que está publicado en español y que se puede conseguir para quien le interese seguir leyéndolo, el libro fue publicado en 2016, cuenta la historia, como decíamos al principio, de la uva chilena y hace un recorrido que va desde la producción de la uva en Chile hasta su consumo en los Estados Unidos. Es una historia transnacional que nos lleva por distintos momentos y por distintas circunstancias de este proceso de producción y de consumo de la uva, en una lectura que sigue, como decíamos también al principio, la historia de una mercancía. Bienvenida, Heidi. Muchas gracias por aceptar formar parte de este episodio de Historiar. Estoy súper feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. No, al contrario. El libro del que vamos a hablar es una apuesta que Heidi hizo para discutir una serie de dicotomías que van desde la dicotomía entre trabajo y consumo, con esto que decíamos, de pensar desde la producción de la uva hasta cómo llega a las mesas de los estadounidenses, pero también pensar otras dicotomías que oponen habitualmente, por ejemplo, lo que pasa en el norte y en el sur global para pensarlas de manera coordinadas. También la dicotomía de pensar el imperialismo como algo que ocurre desde el norte hacia el sur, como si los actores en el sur no tuvieran ninguna participación en esas dinámicas imperialistas. Em, y una serie de elementos, la dicotomía entre los estudios más bien centrados en las dinámicas sociales y de poder y tal, y los estudios más centrados, los estudios culturales o más centrados en los significados y tal. Eh, en relación a eso, las preguntas que te voy a ir haciendo a lo largo del episodio un poco buscan mostrar cómo esas dicotomías están discutidas en tu libro. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es la pregunta por de qué manera la uva chilena logró instalarse en el mercado estadounidense y qué lugar tuvieron los emprendedores y la dictadura de Pinochet en ese proceso. Pensando en esto de cómo pensar en esas dinámicas imperialistas que no son una mera oposición o una mera imposición de actores del norte a actores del sur global. Ya, gracias por la pregunta. Sí, uno de de mis intereses en este libro que yo llamo Invertir la mirada es pensar, tomar en serio el rol de chilenos dentro de los Estados Unidos en elaborar el proyecto global de la venta de fruta en el mundo, ¿no? Esto es uno eje, ¿no? El otro es invertir la mirada en términos de quién es el consumidor que estoy estudiando, ¿no? O sea, en este libro, el consumidor que me interesa más es la trabajadora chilena, que también se convierte en ser consumidora, ¿no? Estoy interesada, por supuesto, en la consumidora norteamericana y el consumidor norteamericano, pero estoy básicamente diciendo que tenemos que pensar en el consumo como algo
que ocurre no solamente en Estados Unidos, en primer mundo, ¿no? Pero algo que siempre está ocurriendo en América Latina, dentro de las comunidades de trabajadores también, ¿no? Pero en términos del rol de los empresarios chilenos y la historia del boom frutícola bajo Pinochet, en mucho sentido, mi libro desafía la idea que el boom frutícola bajo Pinochet fue producto de la dictadura o del genio empresarial de la dictadura. Yo digo que hemos hablado demasiado de los Chicago Boys y su poder reconstruir el mundo. Yo digo que la fruticultura chilena no es hijo de Milton Friedman y sus alumnos chilenos, sino es una expansión masiva de un modelo mucho más antiguo, desarrollado a través del largo siglo XX por una colaboración entre el Estado chileno y empresarios terratenientes en conjunto con lazos a agricultores californianos y fundaciones estadounidenses que dura por todo el siglo XX, ¿no? Entonces, estoy desafiando la idea que el neoliberalismo es lo que nos da la exportación de fruta chilena. Por ejemplo, Chile comenzó a exportar fruta a Estados Unidos en los años 20. El primer Plan Nacional Frutícola hecho por el Estado chileno fue lo del gobierno Carlos Ibáñez en 1928, que planteaba que la exportación de fruta podía ser un reemplazamiento por la economía de salitre. En los años 30 y 40, el Estado chileno provee créditos para plantar fruta y también construye los primeros frigoríficos como empresas estatales. En los años 50, Fundación Rockefeller financia la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Durante la reforma agraria, es súper importante para el desarrollo de la economía de fruticultura. Durante la reforma agraria, la Fundación Ford financia un convenio con la Universidad de California y la Universidad de Chile que lleva cientos de chilenos a California Davis a sacar títulos en agronomía y fruticultura. Casi el doble de chilenos estudia ciencia en la Universidad de California que estudia economía en la Universidad de Chicago. O sea, sí. Y en California, la filosofía de las escuelas agrónomas enfatiza un papel fuerte para el Estado en el desarrollo agrocapitalista, ¿no? Entonces, sí. Tenemos que repensar esto. En estos mismos años de reforma agraria, también en los 60 y durante el gobierno de Allende, el Estado chileno lanza el segundo Plan Nacional Frutícola, que plantó 200,000 hectáreas de durazno, manzana y uva. Y dado que las paras y los árboles toman varios años en producir fruta, es justo decir que el milagro económico de Pinochet fue literalmente plantada por la Revolución Verde de planificación estatal. O sea, claro. Es la reforma agraria que hizo posible el boom de la fruta bajo dictadura. Es Frei y Allende que hicieron el trabajo políticamente riesgoso de expropiar los latifundios y convertir los peones a trabajadores asalariados. Y los militares encanta eso. Ellos no devuelven la tierra a los antiguos dueños, no. La vende al mejor postor, ¿no? Y ellos van a construir el neoliberalismo encima de los cambios estructurales que hizo el socialismo y el gobierno de Frei durante la reforma agraria, ¿no? Lo que es nuevo con Pinochet es la persecución del movimiento sindical y
y eso es súper importante, ¿no? O sea, la represión del trabajo organizado y la promoción estatal de los militares del agrocapitalismo basado en la reprivatización de la tierra, ¿no? Vale la Sí, pena decir que el Estado militar juega un rol muy importante en el neoliberalismo, ¿no? Pero esto tiene una larga trayectoria, ¿no? De casi 80 años. No comienza con Pinochet. pero es muy interesante por varias cosas que decís y que me parece que es importante puntualizar. Por un lado, esta historia que es una historia más larga, por otro lado, cómo el milagro económico, entre comillas, de Chile es el resultado de unas políticas de largo plazo empezadas mucho tiempo antes en algo que vos en el libro decís que para entender este proceso son más importantes los Californian Boys que los Chicago Boys. Sí, y eso no es broma, eso es verdad, ¿no? O sea, Sí. los chilenos van a California en los años 20 Claro. para estudiar el modelo de limones, ¿no? El Ujú. citrus industry, ¿no? Lo tomo como un modelo muy temprano y hay lazos de intercambio por instituciones educacionales, tanto como de entre empresas, Mm. desde los años 20, ¿no? Muy Sí, largo. sí, muy importante. Y la tercera cuestión, la relevancia del Estado durante el modelo neoliberal, que también Ah, es otra de las dicotomías que tu libro discute, ¿no? Entonces, es el Estado también construyendo ese mercado. eso, sí. Y eso para mí es muy interesante en relación a otra cosa que vos explorás en el libro, que tiene que ver con cómo se construye el mercado para la uva chilena, en un Ya, contexto también particular, en términos de esto que vos explorás de mostrar a la uva o construir a la uva como un alimento fresco y saludable, en un contexto en el que eso también es parte de unas disputas más grandes en Estados Unidos y en particular en California, con los conflictos con los propios trabajadores agrícolas en California. ¿Cómo se da ese proceso de construcción de la uva como un alimento esto, fresco y saludable y en el marco de qué tensiones? ya. Bueno, gracias. Algo que sí es nuevo con Pinochet es que es durante la dictadura que chilenos, empresarios chilenos, juegan un rol importante en hacer marketing dentro de los Estados Unidos. Eso sí es nuevo, ¿no? Bueno, los norteamericanos no comemos más uva simplemente porque más uva hay. Hay Claro. que abrir el apetito, ¿no? Hay que crear el gusto. Incluso hay que construir la idea que la comida fresca, lo que es la comida fresca, es realmente fresca, saludable y lo que es fresca es bueno para uno, porque durante los años 60 y 50 los norteamericanos preferían fruta en lata como Claro. algo súper moderna, ¿no? Congelada, súper moderno, ¿no? Empresarios chilenos juegan un rol importante en elaborar un nuevo gusto para comida fresca, ¿no? Junto con empresarios californianos. Chilenos lanzaron agresivas campañas de marketing dirigidas especialmente hacia la mujer norteamericana. Vendía la uva chilena como conveniente y sexy, bajo en calorías, perfecto para la mujer que se había vuelto a trabajo en la década de los 70 o la mujer que quería salir de picnic en pareja, sin niños o sin estar casada. O sea, la propaganda chilena se apropiaba intencionalmente de los mensajes de los movimientos feministas que existía en la autonomía sexual y económica de la mujer. Los chilenos, los empresarios de uva chilenos eran miembros de los grandes gremios norteamericanos de promover la uva. Son miembros del Produce Marketing Association, United Fresh Fruit and Vegetable Association. Estos son alianzas con raíces más antiguas, ¿no? De los
de la década 50. Además, chilenos lanzaron su propio grupo dentro de California que se llamaba The Winter Fruit Association, la asociación de fruta de invierno, ¿no? Invierno. Un nombre a propósito genérico, ¿no? Para no llamar atención a Chile, un país que en los 70 tenía mala reputación por violación de derechos humanos, ¿no? Claro. Los anuncios de los chilenos, la propaganda de los chilenos, tenía, por ejemplo, en la radio, mujeres cantando en inglés sobre la pureza de la fruta de los Andes, ¿no? No Chile, pero los Andes, como algo suizo, ¿no? Mm. Aprovechaban de la ansiedad norteamericana hacia la dieta alto en grasas y tomaba mensajes de los movimientos contraculturales que enfatizaran lo auténtico, o sea, el gusto de comer lo auténtico o la necesidad de volverse al jardín, ¿no? To get back to the garden. So, están tomando de los hippies, están tomando de los movimientos feministas. Pero con diferencia a los empresarios californianos, quien normalmente vendía la uva como un natural snack, una bocadilla de la madre naturaleza, para no llamar atención a los trabajadores mexicanos que estaban trabajando en California para cosechar la uva. A diferencia a eso, los chilenos enfatizaron que su uva, la uva chilena, era fresca y saludable, no porque venía directamente de la naturaleza, no, porque la fruta chilena era producto de una industria ultramoderna que Claro. utilizaba la tecnología más avanzada. Los chilenos tenían que convencer a los norteamericanos que la fruta que venía de América Latina no era sucia, que era limpia, etc. Y que tenía valor dentro del mercado norteamericano. En revistas de promoción por los chilenos hay fotos glossy de color que mostraban el interior de los packings chilenos o mostraba fotos de agrónomos chilenos en delantal blanco Claro. examinando la fruta, ¿no? Hay un énfasis en ciencia, industria moderno. Cuando los chilenos tocaran el tema de la naturaleza, fue normalmente para destacar cómo la naturaleza separó Chile del resto de América Latina, para Claro. mantener la uva higiénica y proteger Chile de los contagios tropicales de sus vecinos. O sea, por ejemplo, los panfletos chilenos destacaran las barreras geográficas de Chile, ¿no? El desierto del norte, las montañas del este, el mar del oeste y la congelada Antártica del sur. O sea, la Claro. idea fue que Chile tenía una fruticultura sellada, ¿no? Una huesas limpio y no latino, o por lo menos menos latinoamericano, ¿no? Claro, más, El sí. énfasis en la alta tecnología y higiene es muy diferente del mensaje para promover fruta de otros países, América Latina. O sea, en el caso de la promoción de fruta de Ecuador, por ejemplo, o café de Brasil, normalmente es una mujer exótica que está vendiendo el producto, no la ciencia, o sea, la mulata brasileña ofreciendo el café, ¿no? En la Claro. propaganda chilena, por el contrario, cuando aparece el cuerpo de la mujer chilena, se aparece como una trabajadora moderna, ¿no? La mujer chilena en uniforme, delantal, envolviendo uva chilena en malla de plástico, ¿no? Pero eso no tiene que ver con el hecho de que también se produjera, o sea, hay ahí unos conflictos con los propios trabajadores de la fruta en California.
Entonces, no tiene en parte que ver con distinguirse también, no solo de América Latina, sino de, bueno, no sé, de ese otro conflicto con los trabajadores que son inmigrantes mexicanos o hijos de inmigrantes mexicanos en California. Sí, sí, seguro. O sea, bueno, la propaganda de los empresarios de uva en California, ellos ponen énfasis en Sí, lo natural, sí, particularmente, precisamente para desaparecer el a los trabajador, trabajadores, ¿no? claro, Los chilenos ponen énfasis en la trabajadora cuando le conviene para enfatizar lo moderno de Chile, ¿no? Yo creo que en este sentido, en enfatizar lo moderno de Chile, la ciencia, etcétera, los agrónomos, también los empresarios, mucha propaganda en los Estados Unidos muestra a los empresarios chilenos viajando de primera clase, claro. vendiendo su fruta a todo el mundo, ¿no? Muestra sus briefcases, sus maletas, ¿no? Ellos van a Hong Kong, van a los países árabes, van a Inglaterra, ¿no? Ellos son empresarios modernos, internacionales, ¿no? Yo creo que eso es más para enfatizar que la uva chilena no es de tercer mundo, ¿no? No es de Claro, baja calidad, exacto, ¿no? exacto. Am, y para enfatizar la naturaleza en Chile, tiene riesgos diferentes. Lo están haciendo en California, los californianos, Claro. para desaparecer el obrero mexicano y chicano, ¿no? Trabajadores que están organizando el movimiento de César Chávez en este tiempo, ¿no? Pero en Mm. Chile, por contrario, los empresarios chilenos están enfatizando los trabajadores y las trabajadoras como símbolos de la modernidad chilena. La última cosa que quiero decir sobre todo eso, sobre el rol de los chilenos dentro de los Estados Unidos en construir el nuevo gusto norteamericano para la fruta fresca todo el año, es que, o sea, yo creo que podemos decir, en cierto modo, que la uva chilena entra a los supermercados en los Estados Unidos como productos blanqueados, ¿no? O sea, Mm. productos construidos por los chilenos intencionalmente, ofrecido no por mujeres exóticas, no, sino por agrónomos y trabajadores modernos en delantal o empresarios internacionales con gerencia no hispánica. También hay una propaganda por los chilenos enfatizando que somos exactamente igual a los californianos. Somos de familias inmigrantes, yugoslavos, alemanes, italianos. Nunca menciona gerencia española. Porque en los Estados Unidos, y especialmente en California, gerencia hispánica significa mexicano, ¿no? Y que no Claro. es exactamente europea en California, ¿no? Podemos decir que la historia de la uva dentro del neoliberalismo de la Guerra Fría es parte de la historia más grande de cómo Chile se construye a sí mismo y está visto por otros como Claro. diferentemente latinoamericano, ¿no? Más europeo, por su similitud a California, ¿no? O sea, está Claro. construyendo su identidad europea o más europea a través de un lazo estrecho con los empresarios californianos, ¿no? Es a triangulation. Bueno, Heidi, vamos a ir a una breve pausa y luego retomamos esta conversación. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.
historiar.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, seguimos conversando con Heidi Tinsman sobre su libro Se compraron el modelo. Heidi, decíamos al principio del episodio que tu libro discute una serie de dicotomías y una de las que a mí me parecen más interesantes es la dicotomía que vos pones en tensión entre trabajo y consumo. Y como vos decías también en la introducción, esa dicotomía no solo pensando en la articulación entre, bueno, la producción y el consumo de la uva, sino también pensando cómo esa producción de uva para el mercado norteamericano generó nuevas prácticas de consumo o cambió el consumo de los propios trabajadores en Chile. Entonces te quería preguntar, en ese sentido, ¿qué transformaciones generó en Chile, específicamente entre los trabajadores, la producción de uva para el mercado norteamericano? ¿Y cómo se articularon los cambios en el trabajo con los cambios en el consumo? Y en particular con las relaciones familiares y de género, que es algo que vos explorás en el libro y que para mí es de lo más interesante. Mira, y eso es súper importante para mí, de verdad. Gracias por la pregunta. Bueno, la expansión de la fruticultura chilena remodeló profundamente las relaciones de género dentro de la familia campesina. Hay un gran cambio. La expansión de la fruticultura que, bueno, que lo que eso significaba que en Chile, por los fines de los 70, hay casi 200.000 mujeres rurales trabajando como asalariadas, ellas se llamaban temporeras, en los packings de embalaje, también en los huertos, etcétera, ganando sueldos miserables, pero están ganando plata, ¿no? Todo eso sofocaba la autoridad de los hombres sobre las mujeres dentro de la familia campesina. La negociación del consumo por trabajadoras mujeres fue clave en este cambio. Bueno, hacia los fines de los 70, comienzo de los 80, la mayoría de la población del campo en el Valle Central va a satisfacer sus necesidades a través de transacciones de mercado, ¿no? Ya no son pequeños propietarios campesinos, ¿no? Son asalariados. Van a tener que comprar lo que necesitan. Y las familias rurales dependían de las ganancias monetarias tanto de mujeres trabajadoras como de hombres. Y esto marcó un gran cambio, tanto como del tiempo de la hacienda, en que en lo que los inquilinos o afuerinos les pagaba por libreta o en regalías. También un cambio desde la reforma agraria y su promoción de salarios familiares para jefes de familias hombres. Durante la dictadura, uno de los mayores cambios para los hombres es que pierdan el control sobre las finanzas de familia. Las mujeres trabajadoras, las temporeras, controlan sus propios salarios y decidan ellas cómo gastarlos. Las mujeres comprarán techos de zinc y bloques de cemento para construir la casa, equiparán la casa con camas, planchadora eléctrica, tal vez una lavadora comprado a segunda mano. A veces incluso ellas compraban una prenda por uso personal. Sí, pero hay algo, perdona que te interrumpa, pero hay algo que vos decís en el libro que para mí es súper interesante, que tiene que ver también con cómo compran regalos para otras trabajadoras y cómo Ya. contribuyen a una sociabilidad. Ya, voy a hablar de eso, pero quiero Ok, terminar con los cambios dentro de la familia, ¿no? ok, Porque ok. es súper importante que son las mujeres que están usando sus salarios para equipar la casa, ¿no? Uno de los cambios muy grandes que podemos decir es que es la mujer que está haciendo la casa. Hay una división
laboral por sexo o por género en consumo y en quién hace las compras, ¿no? O sea, la mujer temporera ella está situada más directamente al centro de cómo la familia rural tiene acceso a nuevos bienes. Eso es un gran cambio. O sea, bienes globales llegan antes a la zona rural, no llegan con Pinochet. O sea, durante la reforma agraria, el Estado reparte cocinas de gas, etcétera, cocinas, o sea, máquinas de coser, etcétera, bicicletas, radios, como parte de su proyecto de modernización del campo, ¿no? Pero Sí, durante la reforma agraria, estos bienes globales están, bueno, las familias rurales acceden a estos bienes a través de los hombres, porque los sindicatos distribuyen. La claro. distribución de los bienes es a través de los sindicatos y los miembros de los sindicatos son 95% hombres. Claro. Durante la dictadura son las mujeres. Quien va a llevar las máquinas de lavar o los electrodomésticos comprados a segundo mano. Son las mujeres que hacen eso. Ella está situada más directamente al centro de cómo la familia negocia el mundo neoliberal. Y hay una división sexual del trabajo de consumir y comprar. Por ejemplo, los salarios de los hombres generalmente se gastaban en las compras cotidianas, ¿no? Mm, Alimentos, arriendo, luz, agua. Y las mujeres gastan su plata en bienes durables, muebles, electrodomésticos, artículos que representan para ellas cosas duraderas de las claro. contribuciones de ellas al hogar. También son bienes bueno, que ellos puedan, ¿cómo se dice? Pawn, están empeñados Sí, durante los meses de invierno, ¿no? Eso quiere decir que la mujer está asociado tanto con el sistema de ahorro familiar como la de adquisición de bienes, ¿no? Eso es súper importante, es la mujer que es al centro de eso. Y es precisamente la reorganización de la producción en el campo, el hecho de que la mujer ahora es trabajadora claro, asalariada, que hizo del consumo un terreno clave para socavar el patriarcado familiar. claro. Y eso vale la pena decir que eso es muy al contrario a los ideales y objetivos del gobierno militar, ¿no? O sea, el Pinochet brindó a la mujer como una madre abnegada y política, ¿no? Y el Sí, hombre como soldado proveedor, ¿no? Pero en la zona particular, estas mujeres trabajadoras están justificando gastar su plata, no en términos de, no sé, ser madre o dueña de casa, no, por ser trabajadora, ¿no? Por claro. ser proveedora, ¿no? Ellas están, bueno, ellos están, ¿cómo se dice? Están laying claim al discurso del derecho del trabajador a los frutos de su trabajo, ¿no? Mm, Esos son actos más masculinos históricamente, ¿no? claro. Bueno, como tú dijiste, el consumo también es muy clave en nuevas formas de comunidad femenina, ¿no? Dentro de los packings de embalaje, las Sí, mujeres trabajadoras están compartiendo cosas que ellas compran, ¿no? Entre ellas, ¿no? Están sí, es genial. comprando cigarrillos, dulces, están jugando la amiga secreta, están comprando regalos de prendas de plástica para el pelo, qué sé yo, o esmalte para las uñas, ¿no? Como pequeños símbolos de compromiso mutuo, ¿no? Se vendía cosas también entre ellas. O sea, la circulación de catálogos de
cosméticos de Avon se volvió enorme en este tiempo. Claro, Y lo que yo planteo es que los regalos entre las mujeres temporeras se inscribía a menudo en un lenguaje de relaciones heterosexuales en vez de los antiguos discursos de intercambiar bienes por ser una buena vecina, ¿no? O claro. sea, la mujer temporera que invitaba a otra mujer temporera a una Coca-Cola o que le regalía un lápiz labial, era agradecida en burla por ser un buen marido, ¿no? También las trabajadoras de la misma cadena de embalaje se referían mutuamente a veces como pololas, ¿no? Ah, Y mira, cuando se intercambiaba, ¿no? Y claro, bueno, lo que digo es que estos intercambios nos muestran cómo las prácticas del consumo están formando nuevas comunidades femeninas, también dieran derecho a la mujer a tipos de autoridad que antes estuvo reservada al hombre, ¿no? El sí, poder, por ejemplo, a invitar y tratar y de vuelta esperar lealtad y cariño, ¿no? claro. Es re Eso. interesante porque esto se vincula con la última pregunta que voy a hacerte, porque en algún punto es una lectura también política del consumo la que vos haces. Política en términos de las relaciones de poder dentro de la familia, como lo que comentabas recién. Política también en términos de la posibilidad de, porque esta sociabilidad, esta posibilidad de, bueno, de hacerse regalos entre trabajadoras y construir esa comunidad, también tiene un sentido político. Y política en un sentido todavía más claro, si se quiere, en términos de cómo también el consumo puede pensarse en clave política a partir de las acciones de los consumidores y sus demandas frente al Estado. Y a mí Ujú. me parece, y quiero recuperarlo en esta última pregunta, que tu libro es una apuesta muy fuerte, hace una apuesta muy fuerte en ese sentido al mostrar la organización de consumidores, tanto en Estados Unidos, para organizar boicots, por ejemplo, para la uva chilena, a partir de esta discusión de que, bueno, Chile está mal visto porque hay una dictadura, porque se violan los derechos humanos y tal, pero también de las lecturas que se han hecho del consumo en clave política para la historia chilena, asociando la demanda de mayor consumo a un apoyo a la dictadura de Pinochet y a un como ¿cómo se dice? Descrédito que tuvo en el último tiempo el gobierno de Allende. Entonces, la Claro. pregunta que te quería hacer es, ¿qué lecturas políticas del consumo se hicieron en esos años y qué lugar tuvieron estas demandas del consumo y de los consumidores en relación a, bueno, al proceso político, digamos? Ya, gracias, no, gracias por la pregunta. Sí, bueno, de verdad estoy súper interesado en desafiar o to trouble esta historiografía chilena y también es la historiografía de la globalización, ¿no? Es que solamente se trata del consumo como el cuco, ¿no? Como el Mm, malo que destruye la clase trabajadora, el movimiento sindical, que simboliza la desarticulación de clase, etcétera. Y estoy, bueno, primero yo insisto que cambios en el poder dentro de la familia mm, relacionado con el consumo y el trabajo, que sea trabajo que está pagado por salarios miserables, es político, ¿no? Los cambios en género dentro de la familia, súper, súper político, ¿no? claro, Y tenemos que, bueno, eso es lo que hacemos como historiadores feministas, insistimos que esto es una forma política. Pero hablando de política en términos más tradicionales, podemos decir que también el consumo fue súper importante para desafiar la dictadura, ¿no? De hecho, los únicos desafíos públicos a la dictadura que yo encontré eran movilizaciones en torno a problemas del consumo. claro. Y puedo darte tres ejemplos.
Ok, primero, la proliferación de la olla común en zonas rurales Sí. de fruta, ¿no? Mujeres temporeras de la fruta no tienen trabajo durante el invierno, por eso se llamaba temporeras, ¿no? Ujú. Ellas organizaron ollas comunes para sostener las familias durante invierno cuando no tenía dinero, ¿no? Y las ollas comenzaron para satisfacer necesidades básicas y eran ¿cómo se llama? ¿Patrocinadas? No. Patrocinado, gracias, por la iglesia y por ONGs, ¿no? Que Mm. están, que tienen lazos o que son el centro del movimiento democrático en este tiempo. Claro. Eso es importante, ¿no? Pero Sí. también las ollas mismas se convirtieron en espacios para conversar la realidad y politizar a las mujeres. Yo creo que es importante porque la olla común simbolizó una fuerte crítica del neoliberalismo y su promesa de abundancia, ¿no? Ujú. Denunció la falta de comida, el consumo más básico. También, o sea, criticaba la falta de trabajo estable, y salarios miserables. Más aún, y eso es súper importante, yo creo, volviendo al tema de cambios en género, la olla en dictadura marcó un cambio de género en el protagonismo político, ¿no? O sea, antes habían ollas comunes organizadas por campesinas durante la reforma agraria, Mm. organizaron ollas comunes para apoyar huelgas, tomas de tierra, que eran encabezados por hombres, ¿no? Pero bajo Pinochet, la olla común ya no era para auxiliar el protagonismo masculino, no. La olla era la acción colectiva, a veces Claro, la única forma, ¿no? Y pública, se hacía en plazas. claro. Ok, segundo, puedo decir que las mujeres temporeras trabajadoras participaron masivamente en comunidades eclesiales de base, ¿no? Organizados por la Ujú. iglesia, ¿no? Y esos eran súper importantes. Espacios para discutir la pobreza, las violaciones de derechos humanos, la necesidad para la democracia. Pero eran organizados alrededor de cosas relacionadas con consumo. Organizaron comprando juntos, por ejemplo, para acceder Bien. bienes, ¿no? La iglesia también tenía una fuerte crítica del modelo neoliberal en Chile. Eso es súper importante subrayar. Mm. También la iglesia llega a tener una postura muy positiva hacia la mujer trabajadora, y una crítica contra la violencia doméstica. O sea, en estos espacios de iglesia, activistas feministas laicos de la iglesia destacan un paralelo entre los hombres que golpean a las mujeres y la dictadura que golpea a los ciudadanos, ¿no? Súper importante, ¿no? Pero están Súper. organizados para alrededor del consumo. Tercero y más clásico, consumo es súper importante en el movimiento sindical, ¿no? Cuando el movimiento sindical campesino comienza a reconstruirse a mitad de los 80, las mujeres desempeñaron un papel clave. O sea, por ejemplo, el primer sindicato interempresa de trabajadores agrícolas de uva se creó en 88 en Aconcagua. Hay 500 miembros y la mitad del sindicato son mujeres. Eso es histórica. En Reforma Agraria, 100% hombres, mitad Ujú. mujeres en los 80, ¿no? Incluso la directiva, tres de los seis miembros, mujeres, ¿no? Y vale la pena subrayar también que todas las actividades del sindicato se enfocan en expandir accesos a bienes y servicios.
no en la negociación colectiva, que fue prohibido por ley. Claro, ¿No? claro. El sindicato trabaja, por ejemplo, para crear salacunas, comités de comprar juntos, comités de vivienda, solicitudes por préstamos hipotecarios, bla, 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 ¿no? Mm, A nivel nacional, las confederaciones campesinas, cuando ellos renacen con la protección de la iglesia y influencia de los movimientos feministas, debo subrayar, el lema o la lema de democracia en la casa y el país, eso será un tema de debate para claro. mujeres de la fruta, ¿no? En las reuniones hay demandas, por ejemplo, que los hombres compartan las responsabilidades domésticas, que los hombres dejan de oponerse a la participación de mujeres en reuniones sindicales, etcétera, por ejemplo. Y finalmente, durante el plebiscito nacional de 88 sobre Pinochet, mujeres en las zonas frutícolas llevan la campaña del no, ¿no? Ellas, Mm, son ellas que lo llevan, ¿no? Las zonas frutícolas serán casi las únicas zonas rurales que votan contra Pinochet, que votan por el no. y votando. En las zonas rurales, con la excepción del sector forestal, también otro sector muy neoliberal, y el sector frutícola, con excepción de a estas zonas, todas Mm, las zonas rurales votan por el sí, ¿ok? sí, Irónicamente, son precisamente en las zonas que son el showcase del modelo neoliberal, neoliberal. ¿no? Que votan en contra Pinochet, ¿no? Y bueno, lo hacen por la manera en cual mujeres, tanto como hombres, están involucrados en nuevas formas de organización social en contra la dictadura y en la posición crítica en frente del neoliberalismo, ¿no? Y hay Sí. un nuevo protagonismo femenina en eso, súper importante que dura hasta hoy. Es muy interesante todo lo que estuvimos conversando y cómo a partir de ese estudio de una mercancía, siguiendo esa mercancía, lográs problematizar en el libro cantidad de supuestos y poner en tensión cantidad de hipótesis que estaban o de consensos historiográficos respecto de ciertas cosas. A mí este libro me parece excelente y te agradezco muchísimo nuevamente por la posibilidad de conversar sobre él hoy para historiar. Muchas gracias por invitarme y darme esta oportunidad de compartir. Al contrario, al contrario. Bueno, para nuestros oyentes, bueno, para vos otra vez muchas gracias y para nuestros oyentes nos volvemos a encontrar el próximo sábado.